vi es que estaba, estaba enfocando, ¿no? Una educación quizás bancaria, tradicional, como hace tiempo siempre decíamos, ¿no? Una educación que donde la letra entra con sangre, decíamos, ¿no? Antes, y yo observé todo eso y a la vez el educador que estaba adelante es el que daba el castigo, o sea, una educación realmente muy, como podemos decir, muy tradicional, muy estricto tal vez, ¿no? Entonces, hoy en día ya no nos permiten actuar de esa manera, ya hay leyes, ya hay reformas, ya hay transformaciones con la nueva ley educativa del Avelino Siñani también, entonces, haciendo una pequeña comparación, ¿no? Eso es lo que puedo aportar, licenciada. Muchas gracias, Juana. ¿Alguien más? Dos, tres personas más, por favor. Tres compañeros más. Sí, buenas noches, licenciada. Alison, le Tal escuchamos. vez aportando, sí, licenciada, tal vez aportando un poco, lo que yo he visto en el video es una educación vertical, ¿no? En la que los estudiantes, tal vez por el contexto de del video del tema, era como que es una educación industrial en las que estaban moldeando a los estudiantes y no había libertad de pensamiento, ¿no? Entonces estaban siendo formados para responder a ciertamente a algo que ya estaba estipulado. Entonces, por eso también el hecho de que los hemos visto caer y todos caían, ¿no? Nadie se oponía y demás. Entonces, es ese tipo de educación que nos muestra el video, ¿no? Que ya no, que claro, lógicamente se aplicaba en los anteriores modelos educativos, pero ahora, con nuestro modelo actual, practicamos ya la educación horizontal, ¿no? La enseñanza horizontal. Eso, licenciada. Gracias, muy bien, gracias. Dos más, por favor. Dos compañeras o compañeros. Varones, a ver. Está Carlos, Daniel. ¿Nadie? Felicidad. Sí, Liz, no, yo también observé, ¿no? Mayormente muy tradicional era, ¿no? Muy monótono también, porque simplemente el maestro ordenaba, pero los demás seguían, pero con la ley que ahora ya somos, ¿no? La unidad educativa, de para nosotros que un docente haga una llamada o le haga, eso debe ser así, ¿no? Directamente ya sería la defensoría o si no, otros ámbitos, ¿no? En ese momento lo que hemos visto el video era pues que la educación era tradicionalmente, no era pues ya como ahora estamos viviendo, es comunitario, o simplemente sería licenciada. Ujú. Eh, en realidad, es un llamado a la reflexión, si bien, por ejemplo, muestra otro contexto educativo, y aún, por ejemplo, nos muestra que la educación bancaria predomina, ¿no? Estamos arrastrando en alguna medida algún tipo de práctica que ya no es acorde a nuestro modelo educativo, porque nosotros debemos responder a una educación descolonizadora, despatriarcalizadora, una educación integral, holística, en el desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, en la que debemos, en todo caso, nosotros dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos entrar al proceso educativo como siempre se hacía, ¿no? Entre el maestro, dicta su contenido, enseña su contenido y ya cumplido, digamos, sino más al contrario, debemos generar un proceso de enseñanza-aprendizaje
dinámico, activo, participativo, crítico, reflexivo, productivo sobre todo, ¿no? Es decir, que la educación tiene que ser productiva en la medida en que los estudiantes logren producir sus propios conocimientos, ¿no? Lograr esa capacidad de metacognición que tenemos. Entonces, en ese sentido, a nosotros se nos va a favorecer bastante el hecho de poder trabajar. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros trabajar este proceso dinámico si en realidad no logramos nosotros transformar lo que corresponde a nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces, lo que necesitamos verdaderamente es ir transformando esta práctica educativa y para eso necesitamos ir ya un poco analizando, reflexionando las definiciones de lo que son las técnicas de dinámica de grupos, ¿no? Es decir, nosotros entendemos de que existe una necesidad de generar esta dinámica de grupos para lograr la participación activa, reflexiva en los estudiantes. El padre, el precursor, el fundador de lo que es el tema de dinámica de grupos es Lewin, que plantea, ¿no?, el primer centro de investigación para entender cómo es este trabajo vivencial en cuanto a la dinámica de grupos. En un primer momento lo que se plantea es poder experimentar las vivencias personales dentro de un grupo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, cada estudiante tiende a tener mucha vivencia en la medida en que se reconoce que dentro del grupo del proceso de enseñanza-aprendizaje encontramos experiencias interculturales, intraculturales. Lo intercultural tendría que estar muy relacionado a la vivencia personal y la interacción dialógica entre unos con otros. Entonces, nosotros al ser seres sociales, entendemos que somos parte de un grupo, al igual que en ese grupo nosotros experimentamos, ¿no?, esa relación del proceso grupal. Por lo tanto, sociológicamente se plantea de que la comunidad ya no es una isla separada de la escuela de la comunidad, sino más al contrario, están netamente vinculados, relacionados a generar experiencias de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en ese sentido, como personas, individuos, como estudiantes, docentes, nosotros experimentamos estas vivencias personales dentro de un grupo. Dos, es analizar directamente el grupo, ¿no? Es algo que se había estudiado en este centro de investigación para la dinámica de grupos. Y bueno, desde la psicología se hace un estudio concretamente de la dinámica de grupos para trabajar en el grupo como objeto de análisis. Se va a asumir una actividad muy recurrente que es el trabajo profesional. Entonces, la psicología comunitaria, por ejemplo, hace el análisis de cómo se interactúa, cómo se vive, cómo se logra interactuar un individuo con otro, un grupo social con otro, cómo es que la comunidad influye en el individuo y el individuo en la comunidad, ¿no? Las técnicas de dinámica de grupos son prácticamente procedimientos o medios sistematizados de organización y desarrollo de actividades de grupo. Entonces, para nosotros, la dinámica de grupos tiende a ser un conjunto de procedimientos y medios que se van a utilizar para organizar una actividad grupal. Esto bajo el conocimiento y fundamento de la teoría de dinámica de grupos. Es decir, tendríamos que tener conocimiento sólido de cómo es que trabaja la dinámica de grupos. Es decir, cómo es que organizamos, cómo es que planteamos nosotros qué está primero.
¿cómo organizamos los grupos? ¿Para qué los organizamos? ¿Quién lo organiza? ¿Quiénes participan? ¿Qué utilizan? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, es toda esa, ese proceso en el que van a poder organizar, jerarquizar, determinar roles, acciones de acuerdo a el entendimiento de cómo va a ir trabajando la teoría de dinámica de grupos. Ahora, el aprendizaje, ¿no? De comprender y entender qué es un grupo y los diferentes procesos que se manifiestan están en función a la técnica grupal que se vaya a utilizar. Es decir, para organizar los procedimientos de trabajo en el trabajo de grupo, de una dinámica de grupo, es importante, ¿no? Entender cuál es la función de la técnica grupal. Desde la experiencia concreta, las técnicas en dinámica de grupos permiten vivir experiencias concretas y nuevas. Es decir, que nos va a permitir la técnica grupal poder experimentar situaciones nuevas o comprender este proceso de dinamizar ciertas actividades vivenciales. 2, las observaciones reflexivas. Es entender que se debe observar, experimentar cómo es que los grupos, ¿no?, tienen su punto de vista, logran reflexionar y, bueno, existen procesos de seleccionar casos, situaciones y, bueno, entender que los contextos sociales y personales son distintos. Y 3, generalización. Lo que pretende es entender, lograr extraer ciertas conclusiones desde lo más genérico a lo particular, ¿no? Entonces, es poder adoptar nuevas visiones sobre la realidad social y personal. Entonces, tener esa capacidad de mirar de arriba, ¿no? Desde una mirada global, integral, para comprender cuáles son esas relaciones sociales y personales. Y 4, es la experimentación activa, actuar según estas nuevas experiencias. Entonces, de esta manera, se va a resumir en 4 fases según la función que se vaya a utilizar la técnica grupal, ¿no? Entonces, no olviden eso, por favor, para que ustedes ya puedan pensar en la planificación de qué dinámica grupal y en función a qué técnica lo van a utilizar, ¿no? Esa parte se va a ir entendiendo, si no, por favor, en la medida en que vamos haciendo el análisis, la reflexión, ustedes puedan intervenir y participar también. Algo que no debemos de olvidar sobre las técnicas de dinámica de grupos es importante, primero, quien se anime o quien quiera utilizar la técnica de dinámica de grupos, es importante que pueda conocer previamente cuáles son los fundamentos teóricos de la dinámica de grupo. ¿Eso qué quiere decir? Entender cómo es que se trabaja, se dinamiza el proceso educativo a través de la dinámica de grupos. Requiere de una formación tanto teórica básica y unas competencias adecuadas. ¿Por qué? Porque también hemos visto, hemos comprendido en la realidad de que cuando nosotros hacemos dinámica de grupos, malentendemos o mal aplicamos el fundamento, ¿no? Entendemos por fundamento las razones, el por qué trabajar la dinámica de grupos. En algunos casos recae en descargar toda la actividad de la enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, se conoce de algunas experiencias educativas, por ejemplo, en el hecho de que los maestros y maestras, todo es dinámica de grupos, ¿no? Desarrollan todas las actividades a través de
exposiciones, participaciones dinámicas de grupos, pero en realidad quizás es la falta de conocimiento de los fundamentos teóricos de cómo manejar esta dinámica de grupos. 2. Antes de usar una técnica de dinámica de grupos, es necesario, ¿no?, conocer suficiente, nos dice, sobre la estructura, las características, su proceso, su potencialidad, los riesgos que tiene la dinámica de grupo, para que mediante este estudio la técnica que se vaya a utilizar o poner en práctica no sea mal entendida o mal comprendida. 3. Debe seguir en todo lo posible los procedimientos indicados para el desarrollo. ¿Esto qué implica? Si yo selecciono una dinámica de grupo, debo comprender, debo entender de que se debe seguir los procedimientos indicados para el logro del desarrollo de la dinámica de grupos. Porque no se trata de hacer una selección o previa de una dinámica de grupo, ¿no?, donde el dinamizador, el que organiza la dinámica de grupo, necesariamente tiene que poseer cierta experiencia suficiente para intentar, ¿no?, adaptarse o generar cambios en la función del contexto o las circunstancias que se vayan a dar. 4. Las técnicas deben aplicarse con un objetivo. Es decir, cualquier dinámica de grupo debe tener un objetivo definido, manifestado, comprendido, claro, preciso, que en realidad permita entender cuáles son las fases que se van a seguir para el cumplimiento del objetivo. En todo caso, el objetivo tiende a desembocar en los resultados concretos y específicos que puedan medirse y evaluarse al logro de la conclusión de la dinámica de grupo, ¿no? Eso implica de que nosotros debemos entender de que cuando yo selecciono una dinámica de grupo, debo entender cuál es el objetivo, qué resultados quiero lograr, ¿no?, cómo se van a evidenciar y se van a evaluar. Nosotros hablamos bastante del hecho de que necesitamos tener evidencias, ¿no? El producto. El producto puede ser una evidencia tangible o intangible. Entonces, esa es algo muy importante que está relacionado con el objetivo. 5. Para aplicar la dinámica de grupos es importante que se logre un clima adecuado y democrático, ¿no? El ambiente que se vaya a generar debe reunir las condiciones de un clima armonioso y sobre todo de entendimiento entre los miembros que conformen el grupo. Porque no sería bueno de que se introduzca a una dinámica de grupo donde prime el autoritarismo o se tenga, digamos, la necesidad de intervenir y sancionar a los miembros del grupo. 6. En todo momento debe existir ese espíritu grupal de cooperación, es decir que los componentes del grupo deben ser partícipes activos para que puedan cooperar en el trabajo en el grupo. ¿De alguien su micrófono, por favor? Cecilio. Cecilio. Cecilio Rojas, su micrófono. 7. Se debe considerar también a la hora de seleccionar la dinámica de grupos de qué manera se va a potenciar la participación activa de todos los miembros del grupo. Es decir, cómo es la actividad que va a poder lograr garantizar de que todas las personas en la dinámica de grupos puedan ser actores, partícipes activos. Es decir, lograr que la persona pueda ser dinámica dentro del grupo, ¿no? Porque a veces en la realidad decimos
Trabajo en grupo. De 5, de 4, pero es 1, 2 los que trabajan, los demás solo llegan a anotar su nombre en la entrega inclusive del producto. Entonces, eso es lo que hay que analizar, pensar, considerar cómo logramos la participación activa de todos los miembros de la dinámica de grupos, ¿no? 8. Los componentes del grupo tienen que ir adquiriendo, ¿no? Cierta conciencia en que si bien el grupo existe, ¿no? Deben experimentar el trabajo para su grupo, ¿no? Entonces, es un trabajo, es una dinámica con resultados, con objetivos de dinámica de grupo. Ahora, 9. Todas las técnicas de dinámicas de grupo se basan prácticamente en el trabajo colaborativo, ¿no? Obviamente que toda actividad de dinámica de grupo es poder colaborar. Es entender que se tiene ciertas intenciones y motivaciones espontáneas hacia actitudes positivas y legales que se pueda lograr el logro del objetivo que se está buscando en el grupo. Ahora, todas las técnicas de dinámica de grupos tienen como objetivos implícitos el desarrollar sentimiento del nosotros, no del yo. Enseñar a opinar activamente, desarrollar las competencias de cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía, creatividad, vencer los miedos, superar las tensiones, los conflictos y fomentar a una actitud que permita lograr el cumplimiento del objetivo. Pero también dentro de esta dinámica de grupo tenemos algunas limitaciones, es decir, la dinámica de grupos tiende, ¿no? En todo caso, requiere mucho tiempo para la ejecución. En una sesión no podríamos lograr el cumplimiento de una dinámica de grupo. Es importante analizar, ¿no? El tiempo que requiere cierta aplicación de dinámica de grupo. Otra dificultad o limitación, ¿no? Es entender cuántos conocimientos se han adquirido. Para saber estos resultados deben de ser observables, nos dicen, ¿no? Y es una limitante a veces a una dinámica de grupo, no necesariamente se puede hacer ese seguimiento medible o observable en cuanto a los resultados que se ha logrado. Entonces, dentro del uso de las técnicas de dinámica de grupo, estas técnicas no se usan para fomentar el compañerismo. Tomen en cuenta, jugar con ellas, dar oportunidad para hablar y especular, llenar el tiempo, hacer las sesiones más amenas, emplearlas sin adaptarlas al contexto o situación, emplearlas sin tener experiencia previa, sino las técnicas se usan para dar seriedad a la situación grupal y profundizar en la misma, ¿no? La estructura de lo que es afrontar el estancamiento de una dinámica de grupo, es gestionar ciertos conflictos que se presentan en la dinámica de grupos, desde su organización hasta la ejecución, porque muchas veces nos quedamos nosotros en la organización, pero poco y nada hacemos en la ejecución, control y evaluación de cómo se están haciendo el cumplimiento de ciertas actividades que nosotros hemos planificado. Para hacer una dinámica de grupos, deben ustedes considerar ciertos criterios, ¿no? Primero, ¿cuál es la naturaleza de los objetivos? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué es lo que realmente buscan con esta dinámica de grupos? 2, la madurez del grupo. Es decir, cuán responsabilidad asume el grupo frente a la designación de ciertas actividades grupales. El momento grupal hace referencia a los tiempos que se van a ir organizando
en la dinámica de grupos. El tamaño del grupo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Cuántos logran trabajar efectivamente? ¿Cuántos logran desarrollo de sus capacidades o del aprendizaje que se va a lograr? Y la duración del grupo, es decir, cuánto tiempo va a persistir este grupo. Otro aspecto son las características. Entre los criterios serían las características de los participantes. Considerar su edad, sus intereses, sus necesidades, sus expectativas como estudiantes. No es lo mismo estudiantes, por ejemplo, del primer año de un grado a otro, digamos, ¿no? Siempre ciertas intereses, necesidades son muy distintas de un grado a otro, de un nivel a otro, ¿no? El tiempo disponible. En cuanto al tiempo disponible es analizar que esta dinámica de grupos requiere nomás, ¿no? De cierto tiempo para la secuencia de cumplimiento de actividades. Es decir, en esta técnica de dinámica de grupos debemos de trabajar con tiempos, espacios. Entonces, los recursos humanos, es decir, esa predisposición de quienes conforman la dinámica de grupos. La experiencia del dinamizador, lo que habíamos dicho de inicio, es importante quien vaya a aplicar la dinámica de grupos tenga conocimiento de los fundamentos que estos deben ser aplicados a la hora de hacer una experiencia de una dinámica. Y las condiciones ambientales, es decir, si el contexto en el que nos encontramos nos dan las condiciones necesarias para la aplicación. ¿Hasta aquí tuvieran alguna pregunta? Por favor, participaciones. Oh, sí, dos. ¿Nadie? Ahora sí. Vamos entonces con una pregunta, duda que tengan. Ay, ay. Bueno, dentro del contenido que tenemos en nuestras lecturas sugeridas, existe esta tabla de principales técnicas grupales. Entonces, les sugiero que vayamos revisando esta tabla, que es bien interesante en cuanto a alguna
selección, ¿no? A partir de la aplicación de una relación con los objetivos que pretendemos alcanzar. Es decir, va a depender mucho qué objetivo queremos alcanzar con la dinámica de grupo según los tipos de procedimientos que se ponga en marcha mediante la técnica que se vaya a observar, ¿no? Este es un resumen de las principales técnicas de grupo. Entonces, no sé si alguien hubiera aplicado ya desde su práctica alguna dinámica de grupo. Por ejemplo, la Phillips 6-6. 6-6 se dice, ¿no? Porque se divide un grupo en subgrupos. Es decir, se va a dividir esta dinámica. Tenemos un grupo numeroso, no sé, de 50, 60 estudiantes, no sé. Generalmente se trabaja con grupos numerosos, entonces se organiza grupos de 6 personas y se organizan 6 grupos en el ambiente. Entonces se dividen en 6, trabajan 6 grupos y el tiempo de su aplicabilidad son 6 minutos. Los resultados y conclusiones se los socializan en 6 minutos. Entonces, por eso es denominado Phillips 6-6. ¿Cuáles son los beneficios adicionales? Es el que favorece la integración, la participación y la comunicación. Efectivamente, organizamos grupos de unos y enumeramos del 1 al 6. Entonces, es interesante cómo se van a comunicar e interactuar en este grupo los miembros, ¿no? Entonces, una subdivisión de un grupo grande a grupos pequeños para su integración. La discusión en panel es dar a conocer, ¿no? Ante un auditorio diferentes orientaciones y aspectos sobre un tema. Entonces, en esta parte necesitamos un moderador. El auditorio recibe una información variada y es estimulante, ¿no? Los simposios son los que fomentan el aprendizaje por medio del diálogo y la discusión. Su beneficio es lograr la responsabilización a los miembros del grupo y los hace más participativos. Seminarios son los que van a estimular el intercambio de puntos de vista y de conocimientos. Favorece la comunicación y el pensamiento crítico. El método del caso acerca una realidad concreta a un grupo de personas en formación. Sus beneficios es prácticamente el incentivo para analizar los temas y profundizarlos, ¿no? Luego tenemos el lluvia de ideas, que generalmente siempre se aplica en el aula. Es incrementar, potenciar, prácticamente resolver ciertos problemas a través de esta lluvia de ideas. Cambia el clima del grupo, ¿no? Se busca favorecer a las personas, descubrir sus capacidades creativas. Es un poco más divertido porque la lluvia de ideas pueden hacerlo inclusive hasta con tarjetas. Entonces, es interesante su aplicabilidad, ¿no? Otro tenemos la cinética, la solución de problemas, fomentar la creatividad y también es divertir. La técnica del grupo nominal, la técnica de 2 columnas y también tenemos otras que serían parte de la dinámica de grupos, los juegos y simulaciones, ¿no? Entonces, aquí podría entrar el juego de roles también, ¿no? Training Group también pretende lograr favorecer el aprendizaje de diagnóstico de fenómenos grupales. El grupo de intercambio de experiencias es aprender a partir de la experiencia de los otros. Y bueno, a mayor detalle, ustedes van a lograr encontrar en el libro, que está como lectura de sugerencia y complementaria, del cual ustedes van a poder hacer su planificación, porque también nos muestra, ¿no? Nos permite analizar de qué manera ustedes pueden ir planificando
la dinámica de grupos. Entonces, eso es lo que tienen que ir realizando, por favor. Una breve revisada a cuál de esas dinámicas de grupos ustedes van a lograr planificar. Y tenemos, ¿qué es un grupo de discusión? ¿No? Entonces, logramos entender nosotros que es un espacio, ¿no? Donde vamos a generar conversación, intercambio. En este intercambio se va a constituir una reunión de personas, pero que va a estar dinamizado y van a asumir ciertas herramientas para el intercambio grupal que va a permitir alcanzar cierta información que es que va a ser la mediación colectiva que se vaya a tener, ¿no? Hasta ahí tenemos ¿alguna pregunta sobre la dinámica de grupos, por favor? Algo que es interesante, que existen dinámica de grupos, o sea, que son de terapéuticos, es decir, de apoyo entre las personas. Generalmente, por ejemplo, lo aplican esto con las personas que consumen bastante alcohol o drogas, pero también existen dinámica de grupos a nivel educativo y formativo. Nosotros esos son los que vamos a ir trabajando. Sin embargo, ya para su planificación de la dinámica de grupos, ustedes van a poder encontrar cada una el desglose del cuadro que se ha presentado en cuanto en qué consiste cada dinámica, ¿no? Entonces, Cecito, por favor, no olvide. Ya para entrar a lo que corresponde a la otra actividad relacionada al cuadro comparativo, ustedes tienen igual otro material que les permite identificar, diferenciar lo que es el método, la técnica y las estrategias. Entonces, si bien se había analizado y estudiado en el primer módulo qué es la metodología y qué se entiende por método, entendemos que el método es el camino para el logro y cumplimiento de un objetivo o meta, ¿no? Y la meta no es más que un fin, término, que va acompañado, por ejemplo, de del estudio de las dos categorías en cuanto meta y O2, ¿no? Meta, que es un fin o un término, y O2, camino orientado o una dirección y sentido. El método es lograr recorrer, el camino para el logro de el cumplimiento de objetivos. Entonces, el método va a ser la forma en cómo vamos a generar ciertos pasos para lograr el cumplimiento de nuestro objetivo. Entonces, va a tener un estilo muy particular en el logro de aprender, es decir, específicamente el camino para el logro del aprendizaje. Hay una diferencia entre método y método de aprendizaje. Entonces, para hacer ese estudio, por favor, ingresemos nuevamente al Zoom para que podamos hacer nuestro ciclo de preguntas más, por favor.